Hola, gente de YouTube. Estoy de vuelta con un nuevo video para el canal. Quiero recordarles que ninguno de los personajes ni la teoría que verán en este video son de mi autoría. Todos los créditos corresponden a sus respectivos creadores y autores originales. En la descripción encontrarán el enlace tanto al fanfic como al perfil del autor, para que puedan apoyarlo directamente. Y para finalizar, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Así sabré que les gusta el contenido y podré seguir trayéndoles más fanfics interesantes. Sin nada más que decir, los dejo con el fanfic. Capítulo 27. De vuelta a la carga. El dormitorio de la clase 1 era su habitual torbellino de caos matutino. Volaron tostadas, se derramaron cereales y Denki volvió a electrocutar el dispensador de jugos. Todo seguía igual. La mayoría de los estudiantes habían logrado ponerse sus uniformes de la UA, algunos planchados y perfectos, otros apenas abotonados. Pero nada de eso acaparaba la atención. Ese honor le pertenecía a Izuku Midoriya, quien caminó tranquilamente hacia la puerta, a pesar de tener una conejita adulta pegada a su espalda. Rumi se acurrucaba sobre él como si fuera su hábitat natural, con los brazos alrededor de su cuello y el rostro hundido en el hueco de su hombro. Sus orejas se movían perezosamente. Dios, cómo echaba de menos esto, murmuró contra su chaqueta. ¿Sabes lo duro que fue pasar una semana sin mi tiempo de aferrarme a él por la mañana? Me moría, Zuko. Estás algo pesado hoy, murmuró Izuku, aunque la sonrisa en su rostro decía lo contrario. Cállate. Tú también te perdiste esto, susurró, apretándose aún más. No me mientas. Toru los miró con una sonrisa. Vaya, Rumi, síndrome de abstinencia. Claro que sí, murmuró Rumi sin levantar la cabeza. Tenía que parecer civilizada ante las cámaras. Nada de abrazos. Nada de cabalgar. Nada de acurrucarme. Era antinatural. Caminar y se inclinó hacia cero. Apenas llevamos una hora de semestre y ya está succionada a su columna vertebral. Está recuperando el tiempo perdido, asintió Zero sabiamente. Puedo construirle un soporte estabilizador. Se escuchó una voz muy ansiosa desde atrás. Denki saltó y se dio la vuelta. Mei Atsume estaba justo en la entrada del dormitorio, dibujando en un bloc de notas y con una cinta métrica en la boca. Sus gafas brillaban como si hubiera estado esperando este momento toda la semana. No deberías estar aquí, gritó Denki. Mei parpadeó. Estaba en el laboratorio. Entonces olía gofres y atención emocional. Así que subí. Esa no es una razón normal para arruinarle la mañana a alguien, protestó Denki. Shoji solo suspiró. Esta es nuestra vida ahora. Te acostumbrarás, añadió Hiro, poniendo los ojos en blanco y sonriendo. Estoy pensando en un marco de acurrucarse a medida. De aleación ligera. Regulación de calor. Murmuró Mei, empezando a medir los hombros de Izuku. No me convertirás en un prototipo, dijo Izuku con un ligero pánico en su voz. Demasiado tarde, murmuró Rumi con los ojos aún cerrados. Hazlo, Mei. Módulo de compatibilidad con el paseo del conejito. Que quede elegante. Rumi, estás permitiendo esto. Te encanta. Cuando la clase finalmente salió del dormitorio y se dirigió al edificio de la escuela, Rumi se negó a moverse. Rechazó cualquier sugerencia de caminar y se aferró más fuerte cada vez que alguien bromeaba sobre obligarla a bajarse. Incluso mientras se acercaban al aula, ella permaneció aferrada a él, con el rostro satisfecho, los brazos firmes y las piernas ligeramente enganchadas a la cintura de Izuku. Si pudiera fusionar su alma con su columna vertebral, probablemente lo habría hecho. Llegaron al exterior del salón de clases de la clase 1A. Las puertas se abrieron. Aizawa ya estaba de pie al frente de la sala, con su bufanda balanceándose ligeramente y una expresión ilegible, pero sus ojos se entrecerraron inmediatamente ante la vista. Rumi. Hola, profe, dijo perezosamente, sin moverse ni un centímetro. ¿Planeas tomar notas desde ahí arriba? He hecho cosas peores. Un instante. Aizawa suspiró. 5 segundos. Izuku susurró.
Será mejor que, Rumi gimió dramáticamente y finalmente se deslizó de su espalda, estirándose como un gato que acaba de despertar de la siesta más acogedora del mundo. La culpa es de la sociedad, murmuró, arrastrándose hasta su asiento. El resto de la clase entró rápidamente, riéndose entre dientes. Aizawa hizo clic en el monitor. Bienvenido de nuevo, la monótona voz de Aizawa atravesó el aula como un viento frío. Los exámenes parciales empiezan en un mes. Son escritos y prácticos. Se te evaluará. Hubo un momento de silencio. Entonces, ¿qué? Gritó Kaminari. Pensé que teníamos tiempo. Gimió Mina, casi cayéndose sobre su escritorio. Lo hiciste, respondió Aizawa con frialdad. Lo desperdiciaste. Ida se levantó tan rápido que su silla chirrió. Un mes. Es demasiado pronto. Debemos iniciar un programa de revisión de inmediato, no, dijo Aizawa rotundamente. Pero, dije que no. Desde el fondo de la sala, Shinzo se reclinó, con el rostro inexpresivo. Me inscribí aquí para vivir un estilo de vida heroico. No para morir bajo una pila de libros de texto. Momo levantó la mano, tranquila pero visiblemente preocupada. Sensei, ¿será esta una evaluación académica y de combate completa? Sí, dijo Aizawa. Esto es WA. No entregamos trofeos de participación. Espera, parpadeó Kaminari. Así que, escrito y práctico. Acabamos de volver de la isla y... Rumi, todavía sentada de lado en su escritorio como un depredador holgazaneando, resopló. Supongo que este es nuestro regalo de bienvenida. Toma un lápiz. Lucha por tu vida. Eso no tiene gracia, susurró Toro entrando en pánico. No estaba bromeando. Fumikage juntó las manos en contemplación. Una doble prueba de mente y fuerza. El crisol comienza, genial, murmuró Shinzo. Avísame cuando empiece el taller sobre ansiedad. Aizawa dejó que la tensión se calmara antes de lanzar la segunda bomba. Además, aprobar es obligatorio si quieres asistir al campamento de entrenamiento de verano. La reacción fue inmediata y volcánica. ¿Qué? Gritaron Mina y Denki al unísono. Ochako jadeó. Un campamento de verano. Bosque. Cabañas. Aguas termales. Unión de equipos. Añadió Zero con los ojos muy abiertos. Sí, respondió Aizawa. Principalmente entrenamiento, pero sí, todo eso. Pero solo si apruebas. Estás poniendo la naturaleza sobre nuestras cabezas. Exclamó Kaminari. Eso es malvado. Prefiero la palabra motivador. Shoto levantó lentamente la mano. Llevamos nuestra propia ropa de cama al campamento. Todos se giraron. Momo parpadeó. ¿Esa es tu primera pregunta? Nunca he acampado antes, dijo con seriedad. Compartimos literas. Me voy a dormir con Suku, declaró Rumi inmediatamente, sin siquiera abrir los ojos. Ni siquiera sabes cuál es el diseño, dijo Denki. No importa. Donde él duerma, yo duermo. Izuku parecía haber olvidado cómo respirar. Están todos perdidos, gruñó Bakugo. Concéntrense en el examen. Concéntrate en conseguir un trasplante de personalidad, respondió Kaminari. Aizawa se pasó una mano por la cara, ya arrepintiéndose de sus decisiones de vida. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. Sí. Buenos días, mis pequeños cazadores de los exámenes de parcialidad. Todos saltaron cuando Present-Mike entró pavoneándose en la habitación, sonriendo como una estrella de rock y agitando una carpeta con la palabra inglés. Shaketing Sab garabateado en el frente. Aizawa ni siquiera se giró. Llegas temprano. Estoy listo. Exclamó Present-Mike. Hoy nos sumergimos en el glorioso caos de las metáforas y el pentámetro yámico. Me dan un qué. Grillos. Shinzo no levantó la vista. ¿Qué? Ese es el espíritu, Shinman. Me arrepiento de todo, murmuró Shinzo. Rumi se estiró con una sonrisa. Bien. Morir entre un montón de libros significa que el chico héroe también tendrá que cargarme por el campamento. No lo soy, Rumi, deja de planear eso. Balbució Izuku. Mientras Present-Mike comenzó a repartir dramáticamente copias de Romeo y Julieta, con baile interpretativo incluido, los estudiantes se desplomaron al unísono. Shoto parpadeó mirando el libro.
¿Por qué hablan así? Es poético, explicó Momo suavemente. Necesito aprender a rimar para probar. No, Todoroki, suspiró Momo. Él asintió. Bien. Soy malo rimando. Y acampando. Hora del almuerzo. La mesa de la clase 1 estaba abarrotada, pero el ambiente era de concentración. Las bandejas tintineaban y las conversaciones se arremolinaban, pero bajo el bullicio superficial había la misma tensión que pesaba sobre los hombros de todos los estudiantes. Los exámenes parciales. Momo dio unos golpecitos en su tableta, y apareció la lista de su grupo. Bueno, si organizamos por fortaleza de la materia y estilo de aprendizaje, podemos abarcarlo todo. Aceptaré un equipo enfocado en el desarrollo académico avanzado y el ritmo. ¿Le interesa? Fumikage asintió en silencio. Hir se inclinó. Cuenta conmigo también. Yo también llevaré un grupo, dijo Irida con firmeza. Estructura, repetición y ejercicios cronometrados. Operaremos con un horario estricto. Comidas, descansos, todo. Yo me quedo con una, dijo Bakugo desde su asiento, sin siquiera levantar la vista. No se me da bien endulzar las cosas. Pero me aseguraré de que todos los que me acompañen pasen. La mitad de la mesa parpadeó. Vaya, dijo Kaminari, sorprendido. Espera, ¿te ofreces como voluntario para enseñar? Bakugo levantó la vista, con un tono directo pero no hostil. Todos creen que solo soy un luchador. Está bien. Pero estudio. Leo. Y no me voy a quedar de brazos cruzados mientras nadie se resiste. Todos nos vamos. Mina parpadeó. ¿Quién eres y qué has hecho con nuestro chico enojado? Cállate, murmuró Bakugo, pero sin su mordacidad habitual. Rumi sonrió. Me gusta. El crecimiento te sienta bien, Bumboy. No me llames así. Entonces se oyó la voz de Izuku, firme, baja y clara. Me quedo con los que necesitan un poco de todo. Todos se giraron hacia él. Izuku se sentó con confianza, con las manos juntas y la mirada al mismo nivel que sus compañeros. Estilos de aprendizaje variados, ritmo variado, tal vez algunos análisis uno a uno cuando lleguemos a los ejercicios de combate. Lo que sea necesario. ¿Estás seguro? Preguntó Momo. Él asintió. Todos tenemos fortalezas. Te ayudaré a completar las que faltan. No había nerviosismo ni incertidumbre. Solo presencia. Rumi lo miró de reojo con orgullo. Los demás siguieron su ejemplo sin dudarlo. A medida que los nombres comenzaron a aparecer en la lista de cada capitán, la energía empezó a cambiar. El pánico se convirtió en planificación y la preocupación en propósito. Fue entonces cuando Kaminari hizo la pregunta que todos tenían en mente. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de cómo podrían ser los exámenes parciales prácticos? Carrera de obstáculos. Adivinó Zero. Combate. Retumbó Shoji. Operaciones de rescate de nuevo. Ofreció Mina. Robots, intervino Toru. Escuché que eso es lo que hacían los de antes. Solo robots contundentes. En ese momento, clan. Una bandeja voló hacia la cabeza de Izuku. El sentido de peligro se encendió, se movió antes de siquiera pensar, solo una sutil inclinación de su cabeza, lo que provocó que la bandeja no alcanzara y la comida se esparciera por el suelo. De pie detrás de él con una sonrisa satisfecha y presumida. Monoma. TCH. Casi le doy a esa cabeza enorme tuya. Blanco fácil, considerando lo inflada que está con toda la atención. Alborotador. Izuku se giró con calma, sus ojos como acero. Él no se inmutó. No se levantó. Él solo se quedó mirando. Esa fue tu advertencia, dijo en voz baja. Antes de que Monoma pudiera responder Uak. Kendo asestó un rápido golpe en la parte posterior de la cabeza de Monoma, dejándolo caer como un saco de harina. Lo siento mucho, suspiró, llevándolo a rastras. Ha estado así desde las 8 de la mañana. Otra vez. Al pasar, añadió, escuché de algunos alumnos de segundo año que el año pasado fueron robots. Pero no me cites. Ya sabes cómo es la UA. Mina se animó. Eso no suena tan mal. No des nada por sentado, dijo Izuku con firmeza, con la voz aún tranquila. No nos han tratado como a una clase normal. Ni una sola vez. Nos hemos enfrentado a verdaderos villanos.
Nuestro examen de admisión fue complicado. Y nos han puesto a prueba más que a cualquier clase anterior. Kirishima asintió. Sí. Tienes razón. Izuku los miró a todos y luego dijo lo que necesitaba decir. Así que este es el trato. Nadie reprueba. Entrenamos juntos. Estudiamos juntos. Y si alguno de nosotros no aprueba, miró a todo el grupo. A Denki, a Toru, incluso a Bakugo. Entonces ninguno de nosotros va. La mesa quedó en silencio. Entonces Rumi sonrió ampliamente. Ese sí que es un pacto que puedo respaldar. Tonto, murmuró Bakugo. Pero me apunto. Cuenten conmigo también, dijo Hiro. Que nadie se quede atrás. Momo asintió. De acuerdo. Fumikage levantó su copa. Por la unidad. Kaminari sonrió. Claro que sí. Pasemos todos. Incluso Shinzo esbozó una leve sonrisa. Supongo que me toca con ustedes, perdedores, ¿eh? Shoto finalmente intervino, inseguro. ¿Los grupos de estudio incluyen refrigerio? Todos se giraron. Izuku sonrió. Haremos que funcione. Isla I, ala de recuperación privada. La habitación estaba estéril pero cálida. La luz del sol se filtraba a través de una amplia ventana con vistas al resplandeciente océano, bañando el suelo de un tono dorado. El suave pitido de un monitor cardíaco era el único ruido más allá del susurro de la tela. Toshinori Yagi se puso de pie lentamente, con una mano agarrando las barras paralelas y la otra a su costado mientras sus costillas se adaptaban al movimiento. Respiraba entrecortadamente y tenía los músculos tensos, pero estaba de pie. Apenas. Pero aún así, de pie. 3 pasos, murmuró David Shiel, con el portapapeles en la mano. Solo 3 hoy, ¿de acuerdo? Toshinori sonrió levemente. Antes cruzaba las ciudades en 3. Sí, bueno, ahora te dan una estrella dorada por cada pasillo, dijo David con una sonrisa burlona, pero con los ojos entrecerrados por la preocupación. Intenta no explotar nada por el camino. Toshinori exhaló lentamente y se movió. Un pie hacia adelante. Su bastón golpeó el azulejo. El movimiento dolió, pero no como antes. No era la agonía aguda y desgarradora de una vieja herida que gritaba. Era trabajo. Era esfuerzo. Fue un progreso. Detrás de él, los monitores registraban sus signos vitales. Los escáneres musculares mostraban un fortalecimiento gradual a lo largo de su abdomen. Estaba recuperando el tono, recuperando el equilibrio, pero estaba lejos de terminar. ¿Crees que están preocupados? Toshinori preguntó en voz baja, sin levantar la vista. Los niños, respondió David. No. Te encargaste de eso. Toshinori se detuvo al final de la barra y miró por la ventana. Su reflejo le devolvió la mirada. Más alto ahora, menos demacrado que antes. Todavía con cicatrices. Todavía delgado. Pero de pie. Ya vienen los exámenes parciales, murmuró. Quiero estar de vuelta para entonces. Al menos para el examen práctico. David dudó. Quizás lo logres. Pero Toshinori, no tienes que apresurarte. No tienes que demostrarles nada. No se trata de demostrar, dijo Toshinori en voz baja. Se trata de estar presente. Ya han crecido muchísimo. Izuku, Rumi, todos. Pero el siguiente paso será más difícil. Y no dejaré que lo den solos. Miró su reflejo, el cuerpo desgastado que apenas se sostenía con cinta adhesiva y fuerza de voluntad. Pero sus ojos todavía ardían. Ya no necesitan el símbolo, dijo. Me necesitan a mí. Al maestro. Al hombre. Levantó de nuevo el bastón y dio otro paso adelante. David asintió en silencio. Entonces, manos a la obra. Isla I, ala de recuperación privada, noche. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave tintineo de los utensilios. Toshinori Yagi estaba sentado en una pequeña mesa junto a la ventana. Los últimos rayos anaranjados del sol se derramaban sobre el mar y su bandeja. Nada extravagante. Solo un modesto tazón de arroz, pescado suave a la parrilla, un poco de caldo y verduras al vapor. Pero para Toshinori, fue un festín. Levantó un bocado con palillos temblorosos, dudó, luego sonrió levemente mientras lo comía. No dolió. Sin calambres estomacales. Sin náuseas. Sin rechazo violento como el que se había acostumbrado a esperar.
Solo calidez. Sutil. Satisfactoria. Real exhaló y una nube de vapor se desprendió del recipiente que tenía frente a él. Años sin comer bien, pensó. Años fingiendo que el té era suficiente. Su mano se quedó esperando otro bocado, luego se detuvo. No por dolor. Por pensamiento. Se reclinó lentamente, sus ojos se dirigieron al bastón junto a la pared y a las vendas que aún se aferraban a su torso y abdomen, aunque ahora había menos. Me estoy recuperando, admitió en silencio. Poco a poco. Pulgada a pulgada. Pero no es suficiente para volver a levantarme. Todavía no. Si quiero estar ahí para Izuku, para todos ellos, no puedo confiar solo en mi fuerza de voluntad. Tengo que ser mejor. Más sabio. Más fuerte en lo que importa ahora. Miró sus manos delgadas, pero firmes. No más perseguir la ilusión de fuerza. No más fingir que puedo ser All Might todo el tiempo. Cerró los ojos. Izuku no necesita All Might. Me necesita a mí. Un maestro que aparece. Un guía que escucha. Alguien que no se inmuta cuando se desvanece el foco. Un suspiro silencioso se le escapó. El mundo no necesita un símbolo ahora mismo. Necesita mentores. Constructores. Personas dispuestas a permanecer en silencio después de la tormenta y mostrarle a la próxima generación cómo reconstruir. Extendió la mano para tomar el siguiente bocado. Esta vez no tembló. No por debilidad. No por duda. Ahora había una luz detrás de sus ojos. No el brillo abrasador del pasado, sino un resplandor constante y creciente. Una chispa silenciosa y duradera. El golpe en la puerta fue suave, apenas un toque, más una sugerencia que un sonido. Toshinori levantó la vista de su bandeja, ahora medio terminada, parpadeando ante la luz que se desvanecía. Pase. La puerta se abrió con un crujido. Todavía comes como un maldito monje. Gran Torino entró, su diminuta figura, tan indiferente y compacta como siempre. Pero había algo tras sus ojos, algo más cálido. Toshinori parpadeó y luego sonrió. Podría decir lo mismo de tu estilo. Gran Torino sonrió con suficiencia. Aún tienes chistes, ¿eh? Por eso sé que te estás recuperando. Cruzó la habitación con unos cuantos saltos rápidos y aterrizó con un gruñido en la silla frente a él. No dijo nada por un momento. Solo miró a Toshinori, realmente lo miró. Entonces lo hiciste. Toshinori no respondió. Te operaste. Dejaste que la gente te ayudara. Estás comiendo, maldita sea. Después de todos estos años escondiéndote detrás del ti y medias mentiras sobre lo bien que estabas, la voz de Gran Torino se volvió más suave ahora. Por fin te estás permitiendo vivir de nuevo. Toshinori exhaló. Me llevó un tiempo. Gran Torino asintió. Sí. Pero ahora estás aquí. Eso es lo que importa. Se hizo un silencio. Cómodo. Cargado de historia. Entonces Gran Torino se inclinó hacia adelante y golpeó la mesa con un nudillo. Cuando estés listo, cuando los médicos te den el visto bueno, te estaré esperando. Toshinori arqueó una ceja. ¿Para qué? Gran Torino sonrió. Para ponerte en forma. Toshinori rió entre dientes. ¿Vas a entrenarme otra vez? Puedes apostar tu alto y huesudo trasero que sí, dijo. No como un héroe. No como un símbolo. Sino como un hombre que aún tiene algo que dar. Toshinori se quedó en silencio otra vez. Ya no quiero estar por encima de ellos, dijo. Solo quiero estar con ellos. La voz de Gran Torino bajó. Entonces será mejor que empieces a caminar, hijo. Porque todavía te necesitan. Se puso de pie y se ajustó el abrigo. Me comunicaré contigo la semana que viene. No me hagas arrastrarte a sesiones de rehabilitación por la oreja. Toshinori sonrió con suficiencia. Sin promesas. En la puerta, Gran Torino se detuvo. Entonces, todavía de espaldas. Estoy orgulloso de ti, chico. Y luego se fue. Toshinori se sentó en silencio durante un largo momento. El atardecer se había desvanecido en el crepúsculo y las estrellas comenzaban a parpadear a través del cristal. Volvió a mirar sus manos. Luego, sin fanfarrias, se puso de pie. De vuelta en la UA, temprano en la tarde el almuerzo acababa de terminar, y la clase 1 salía poco a poco de la cafetería con un enfoque renovado. Se habían formado grupos de estudio.
Se había hecho un pacto en el centro de todo, Izuku caminaba con paso firme, su paso habitual imperturbable salvo por el pasajero con orejas de conejo en su espalda. Rumi se aferró a él con suavidad, rodeándole los hombros con los brazos y apoyando la barbilla en su clavícula como un koala dormido. Esta es la forma más eficiente de viajar, murmuró. Dices eso todo el tiempo, respondió Izuku con calma. Y siempre tengo razón. Al llegar al aula, se bajó solo porque tenía que hacerlo. Rumi resbaló con un gruñido y aterrizó con un estiramiento que la hizo parecer más una gata que una conejita. Entraron en fila al aula, donde Aizawa ya los estaba esperando, apoyado en su escritorio con una taza de café tibio y una expresión que gritaba no me pongas a prueba. Tranquilízate, dijo con tono monótono. La clase obedeció casi instintivamente. Aizawa miró alrededor de la habitación antes de hablar. Antes de que preguntes, sí, la clase de heroísmo todavía se está llevando a cabo. Esto tomó a algunos estudiantes por sorpresa. Zero levantó la mano. Espera, ¿no se supone que All Might debería enseñar eso? Aizawa asintió. Normalmente, sí. Pero no estará aquí hoy. Se ha quedado en la isla y por motivos personales. Siguió un silencio breve y confuso. Izuku parpadeó. ¿Motivos personales? No le habían dicho nada específico. Solo que All Might se quedaría un tiempo más. No había habido ninguna pista de lo que realmente significaba y, por alguna razón, eso le molestó más de lo esperado. Está bien, añadió Aizawa. Solo estoy arreglando algunas cosas. Volverá cuando esté listo. Mina frunció el ceño ligeramente. Es un poco raro, ¿verdad? Nunca ha faltado a una clase. Aparte de, ya sabes, la uso. Quizás tenga algún asunto secreto con los héroes. Supuso Denki. Shinzo murmuró. Tal vez solo necesitaba un descanso de nosotros. Rumi arqueó una ceja. Si se fue porque somos demasiados para nosotros, me impresionaré un poco. Bakugo frunció el ceño, pero no hizo ningún comentario. Izuku mantuvo la mirada al frente, pensando en todas las posibilidades. Aizawa terminó su café de un largo sorbo. De todos modos, como tu instructor habitual no está disponible, te pondré un sustituto. Se produjeron gemidos colectivos. Por favor, Rey Sangriento, no. Gimió Zero. Traería a su clase y eso significa Monoma. ¿Añadió Toru medianoche? Preguntó Hiro esperanzado. Aizawa no respondió. En cambio, se giró hacia la puerta. Ya está aquí. La puerta se abrió. Y entró Nezu, con el portapapeles en la mano, la bufanda ondeando y ese inquebrantable brillo maníaco en los ojos. Buenas tardes, mis pequeños y brillantes imanes de desastres. Silencio sepulcral. Shinzo inmediatamente se dio una palmada en la frente. Estamos jodidos. Nezu sonrió radiante. Entiendo tu preocupación. Soy un poco convencional, pero te aseguro que esta lección desafiará tus instintos, pondrá a prueba tu lógica y te dejará emocionalmente confundido. Dejó sus materiales y saltó al podio con gracia caricaturesca. All Might me confió la clase de hoy. Y no pienso desperdiciar la oportunidad. Shoto parpadeó. ¿Puede el director enseñar? Tiene licencia en varios campos, dijo Momo en voz baja. Incluso tiene credenciales de estrategia en el campo de batalla. Rumi se inclinó hacia Izuku. Si morimos aquí, recuerda que, de alguna manera, fue tu culpa. Izuku mantuvo la voz baja. No moriremos. Pero es muy probable que lloremos. Nezu juntó sus patas. Bienvenidos a Heroics, Nezu Edition. Incluye manipulación del entorno, puzzles psicológicos, estrategia por escuadrones y piscinas de espuma. Un clic de su control remoto. Tump. Una sección de la pared del aula se retrajo, revelando una cámara equipada con paredes móviles, rompecabezas, cuerdas, peligros cronometrados y suficientes luces parpadeantes para hacer que caminara se estremeciera. Estarán en escuadrones rotativos. Completen el escenario. Ganen puntos. Eviten el caos. Una pausa. Y cada 5 minutos, cambio las reglas. Gemidos. Gemidos inmediatos. ¿Por qué? Aulló Kaminari. Porque, dijo Nezu con una sonrisa, nunca podrás predecir el peligro real.
Entonces, ¿por qué debería ser predecible tu entrenamiento? Izuku exhaló, ya concentrándose. No se equivoca. Rumi se crujió los nudillos. Si llega el momento, voy a romper un muro de espuma. Shinzo suspiró. Lamento haber sido ascendido. Campus de la UA, atardecer. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, mientras la clase 1, caminaba penosamente de regreso a su dormitorio como una unidad de soldados destrozados. Los zapatos rozaban el pavimento. Los ojos miraban fijamente al frente. Y por alguna razón inexplicable, algunos literalmente echaban humo, de la ropa, no de la boca. Vale, dijo Denki con voz entrecortada, dándose una palmadita en la quemadura del cuello. ¿Qué demonios era esa clase? No lo sé, gimió Mina. Había rompecabezas. Y láseres. Y creo que un ataque falso de un villano hecho con niebla y altavoces. Eso no fue una simulación, murmuró Zero. Fue la guerra. Estoy bastante seguro de que una caja de acertijos me dejó emocionalmente inconsciente, agregó Hiro rotundamente. Me persiguió un robot de espuma que gritaba frases motivadoras, susurró Chaco. Me decía que lo estaba haciendo genial mientras lanzaba bolsitas de frijoles. Caminando entre ellos, alto, sereno y de alguna manera sin un cabello fuera de lugar, estaba Izuku, con Rumi aferrada a su espalda, una vez más luciendo demasiado complacida consigo misma. Esa fue la mejor clase que he tenido, declaró. Ni siquiera hiciste los rompecabezas, respondió Izuku secamente. Delegué. Se llama estrategia. Te llevé a través de 2 zonas de obstáculos. ¿Ves? Trabajo en equipo. Detrás de ellos, Bakugo marchaba en silencio, con la camisa aún ligeramente humeante. No había hablado desde que dejaron el guantelete Nezu. Parecía que estaba contemplando el significado de la vida o planeando una venganza a base de espuma. Mientras la clase entraba tambaleándose a la sala común del dormitorio, los zapatos se quitaban, las chaquetas eran arrojadas sobre los muebles y los gemidos de nunca más resonaban en las paredes. Entonces, de acuerdo, dijo Momo, aplaudiendo una vez. Grupos de estudio. 1 hora. Cenaremos después, añadió Inida, animándose. Luego nos reuniremos otra hora. Vamos a resolver esto, dijo Fumikage con solemnidad. Antes de que Nezu regrese con más. Hir se estremeció. Ni se te ocurra bromear. Los grupos de estudio se formaron rápidamente. Se reclamaron las mesas, se abrieron los cuadernos y se sincronizaron los dispositivos. El grupo de Momo repasó ecuaciones. El grupo de Irida practicó ejercicios de memorización. El grupo de Bakugo, sorprendentemente, se mantuvo concentrado. El grupo de Izuku, equilibrado, adaptable, tal como él dijo. Rumi no se sentó en ninguna mesa. Reclamó el sofá y se llevó una libreta al regazo, llamando a su puesto apoyo móvil. Pasaron 2 horas en un torbellino de ecuaciones, debates, fichas y comentarios mordaces. La cena, por primera vez, fue un final tranquilo. Mientras la cosa se calmaba, Izuku se levantó del centro de su grupo y se estiró. Me levantaré a las 5. Haré ejercicios antes del amanecer. Preparación para el combate, entrenamiento de resistencia y quizás un análisis de estrategias si alguien quiere unirse. Hubo un momento de silencio y luego Bakugo gruñó desde el otro lado de la habitación. Allí estaré. Algunas cabezas se giraron. Kirishima parpadeó. Espera, ¿en serio? Bakugo no levantó la vista. Cállate. Es el único aquí que entrena como un profesional. No me voy a quedar atrás. Nadie discutió. Mientras todos empezaban a recoger sus cosas y a dividirse en habitaciones, Rumi se deslizó junto a Izuku, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su aliento en su hombro. Oye, Zuku, bajó la mirada. Ella le dedicó una sonrisa aguda y juguetona, con sus ojos rojos brillando. Tal vez tú y yo deberíamos tener una sesión de estudio privada una de estas noches. Un instante. Ya sabes, algo práctico. Ella se alejó tranquilamente antes de que él pudiera responder, dejando solo el fantasma de una sonrisa burlona y un leve balanceo en sus pasos caminar, y vio todo desde el pasillo. Hermano. Izuku parpadeó. Estamos estudiando. Claro que sí.
Dormitorios de la UA. Tarde en la noche los dormitorios finalmente se habían quedado en silencio. Unas pocas luces aún parpadeaban en el área común, suaves y cálidas. La mayoría de la clase ya había desaparecido en sus habitaciones, murmurando sobre dormir solo una página más de revisión con el tipo de convicción cansada que nunca dura. Izuku estaba sentado solo en el sofá, con un libro abierto en el regazo y una taza de agua tibia a su lado. Sus notas estaban ordenadas, con un bolígrafo aún en la oreja. El silencio era un agradable contraste con el caos del día. Escuchó el suave crujido de las tablas del piso detrás de él antes de verla. Rumi apareció con pantalones cortos y una camiseta OA enorme, claramente suya, a juzgar por el ajuste y la forma en que le caía de un hombro. Se dejó caer en el sofá junto a él como si el espacio le perteneciera. Ella no dijo nada al principio. Simplemente se recostó, se estiró con un pequeño gemido y dejó que sus orejas se movieran perezosamente hacia un lado. Entonces, ¿sigues trabajando? Cariño. Izuku no levantó la vista. Preparándome. ¿Para qué? Ya estás un paso por delante. Para todo, respondió con calma. Ella inclinó la cabeza hacia él, sonriendo con suficiencia. Tienes suerte de ser guapo cuando te pones serio. Él la miró con una expresión entre divertida y resignada. ¿De verdad vas a levantarte a las 5? Tengo objetivos. MMH. Entonces supongo que debería planear una sesión de estudio muy especial contigo pronto. Yo también tengo objetivos. Izuku arqueó una ceja, aún tranquilo. ¿Estudiar o estudió? Rumi se inclinó lo suficiente para que su sonrisa se torciera. Bueno, eso depende. ¿Qué tan bueno eres con las demostraciones prácticas? Izuku no se inmutó. Simplemente bebió un sorbo de agua. Primero tendrás que mostrarme el plan de estudios. Ella parpadeó. Luego se rió, empujándolo con la rodilla. Está bien, buen chico. No esperaba la respuesta. Estoy aprendiendo, dijo sonriendo apenas un poco. Rumi bostezó y se recostó en el sofá, apoyando la cabeza ligeramente en su hombro. No te quedes despierto hasta muy tarde, Zuko. Quiero que estés alerta para cuando finalmente te dé esa sesión. Estaré listo, dijo en voz baja, con la mirada puesta en la página. Por supuesto que lo harás. Campo de entrenamiento del dormitorio de la UA, 4:50 am. El cielo era de un azul intenso antes del amanecer, con solo un rayo de luz comenzando a asomarse por el horizonte. Las estrellas aún se aferraban al cielo, pero algo de calidez en el aire insinuaba el día que se avecinaba. Las puertas del gimnasio se abrieron con un suave siseo, dejando que el viento besara el borde del campo de entrenamiento. Izuku ya estaba allí, sin sudadera, con la camiseta sin mangas y el chándal pegado al cuerpo. Sus brazos y hombros estaban al descubierto, con cicatrices a la vista. Prueba silenciosa de cada pelea, de cada centímetro ganado. Realizó un calentamiento lento, tranquilo y sereno. A su lado, estirada como un depredador holgazaneando, estaba Rumi, moviendo los hombros y haciendo crujir el cuello con una sonrisa que no había abandonado su rostro desde que salieron. Ella lo miró y sus ojos se posaron en las cicatrices. Deberías dejarlas expuestas más a menudo. Te quedan bien. No estoy tratando de presumirlos. Bien. Significa que son aún más visibles. Él la miró con desdén. Ella simplemente sonrió aún más. El silencio fue interrumpido por el sonido de pasos que se acercaban. Bakugo fue el primero en llegar, con la respiración entrecortada. Al principio no dijo ni una palabra, solo miró a Izuku y luego miró el tapete. ¿Hablas en serio sobre esto? Lo soy. Bakugo asintió levemente. Bien. Momentos después, Ida llegó trotando, ya a mitad de la rutina de calentamiento, murmurando sobre eficiencia cardiovascular y enfriamientos rotatorios. Luego llegó Ochako, enfundada en un chándal, con las mejillas sonrojadas por el rápido viaje para llegar a tiempo, pero con la mirada alerta. Shoji, Sato y Tokoyami la seguían de cerca, todos en silencio, pero claramente concentrados. Una vez que todos estuvieron reunidos, Izuku dio un paso adelante, con los hombros rectos y la voz baja pero autoritaria. Fijémonos la meta. En mi caso, busco un control del 40% o superior. Basta de medias tintas.
Si quiero seguir creciendo, necesito ser dueño de ello. Los ojos de Rumi se iluminaron. Claro que sí. Aunque solo pueda seguirte el ritmo un 30%, quiero verte alcanzarlo. Máxima potencia, sin límites. No voy a dejar que lo hagas sola. Entonces, ¿cuál es tu objetivo?, preguntó. Ella se estiró y sus músculos se tensaron bajo su cuerpo. Potencia. Velocidad. Resistencia física. No intento seguir tu ritmo. Intento asegurarme de que puedas seguir mi ritmo. Ochako dio un paso adelante, con las manos apretadas a los costados. Quiero pelear mejor. No quiero esperar oportunidades, quiero aprovecharlas. Quiero ser alguien que pueda defenderse, no solo flotar y lanzar piedras. Una pausa. Entonces Bakugo gruñó. Bien. Así piensan los verdaderos luchadores. Trabajaré contigo en eso. Puedo trabajar en mi cuerpo a cuerpo, así como en no ser tocado por ti. Ochako parpadeó. ¿Acabas de decir algo agradable? Cállate. No lo hagas raro. Ella sonrió de todos modos. Ida se ajustó las gafas. Me estoy concentrando en mantener velocidades de ráfaga durante el combate sin comprometer el control. No puedo bloquearme después de cada sprint. Eso tiene que cambiar. Kirishima levantó una mano y sonrió. Quiero llevar mi endurecimiento más allá de simplemente aguantar golpes. Sé que hay un nivel superior y lo voy a encontrar. Quiero ser el tipo que se mantiene firme pase lo que pase. Shoji retumbó. Velocidad de reacción. Tengo poder y alcance, pero necesito moverme más rápido para proteger a cualquiera. Sato encogió los hombros. Resistencia. La fuerza no me basta si me quemo en 5 minutos. Tokoyami habló por última vez, con voz tranquila y pensativa. Busco claridad. Sombra Oscura y yo hemos perdido la sincronización bajo presión. Eso debe terminar. Necesito volver a ser su amo. Izuku miró al grupo. Cada rostro. Cada objetivo. Decididos. Concentrados. Unidos. Entonces empecemos. Que nadie se quede atrás. Rumi hizo crujir sus nudillos y dio un paso hacia la alfombra central. Primero los calentamientos. Luego nos rompemos el uno al otro. Bakugo sonrió con suficiencia. Así se empieza la mañana. Unos momentos después Kirishima se mantiene firme, con la mandíbula apretada, mientras Rumi se acerca y lanza una patada giratoria que apenas bloquea. Sus golpes son rápidos, precisos, limpios y contundentes. ¿Dijiste que querías ser un muro?, grita, golpeándolo con el talón en el antebrazo. Pues prepárate como uno. Lo estoy intentando. Gruñe, arrastrando los pies por el suelo. Cerca, Izuku usa el boxeo de sombra al 20%, aumentando lentamente su potencia entre ráfagas de juego de pies. Controlado. Medido. Poniendo a prueba su potencia mientras observa a Kirishima de reojo. Puedo subir hasta el 30%, si subes más, no creo que puedas con ello por ahora, le dice a Kirishima. Avísame cuando estés listo. Kirishima resopla temblorosamente y asiente. Primero una ronda más con Rumi. Rumi sonríe. Estás aprendiendo. En el siguiente tatami, Bakugo da vueltas alrededor de Ochako. Pero este no es el Bakugo explosivo y frontal de antes. Este es preciso y concentrado. Sus manos son firmes, su respiración es regular, sus movimientos son precisos y firmes. Lanza un rápido jab, no para golpear sino para provocar. Ochako esquiva, luego duda. No esperes, gruñe. Reacciona. Decide. Actúa. Ella lo intenta de nuevo, esta vez con una finta y una embestida baja con un puñetazo al estómago. Él bloquea, pero ella remata con un barrido. Mejor, murmura. No te limites a golpear. Piensa. Él ataca de nuevo, y esta vez ella se agacha y contraataca, rápido y limpio. Él atrapa el golpe con su antebrazo, expresión ilegible. No eres malo, Uraraka. Ella parpadea. Acabas de... No te ablandes. Sigues siendo demasiado educado en una pelea. Ella sonríe con suficiencia. Voy a trabajar en eso. Él asiente una vez, rápido y silencioso, pero significa algo.
Iida y Tokoyami realizan ejercicios de precisión de sprint alrededor de obstáculos mientras cronometran las marcas visuales. Shoji se empareja con Sato en una sesión de grappling, donde Shoji confía en la técnica y la flexibilidad para contrarrestar la fuerza bruta. Fumikage da órdenes a Dark Shadow con sutiles señales con las manos, obligando a la entidad a girar a su alrededor defensivamente mientras mantiene el control bajo ráfagas de luz artificial. De vuelta cerca de la pista, Izuku ahora entrena en solitario, superando el 35% de su capacidad, y sus golpes crean pequeñas ondas de choque en el aire. Ráfagas controladas, no imprudentes. Ahora hay ritmo. Rumi la observa mientras se seca. Se está acercando. Kirishima se tambalea junto a ella, jadeando. De acuerdo, estoy listo. Rumi le da una palmadita en el hombro. Entonces ve a conseguir el siguiente nivel, rojo. Izuku avanza, con guantes puestos, la energía pulsando justo debajo de la piel. 30%. Nada más. Kirishima sonríe. Vamos. 6:45 am. Afuera de los dormitorios el sol de la mañana se filtra a través de los árboles, bañando el patio con un suave color dorado mientras la clase 1 camina de regreso a los dormitorios sudorosos, magullados, doloridos y sonrientes. Los brazos de Kirishima todavía están ligeramente endurecidos y camina junto a Izuku y Rumi con orgullo. Aún no puedo aguantar 30 a toda velocidad, admite, pero no me he caído. Es un progreso. Rumi lo golpea con la cadera. Lo conseguirás. Tienes agallas. Bakugo camina junto a Ochako, con las manos en los bolsillos. Sigue mejorando, Uraraka, dice en voz baja. Ella inclina la cabeza. ¿Eh? Él aparta la mirada. Mañana volveré a entrenar contigo. Eso es todo lo que digo. Ella sonríe. Entendido. Sato y Shoji se dan la mano a la espalda. Hora de las proteínas, anuncia Sato. Iida tararea. Nada sabe mejor que un desayuno merecido. Rumi salta sobre la espalda de Izuku para el tramo final, moviendo las orejas mientras sonríe contra su hombro. Entonces, Suku, mañana a la misma hora. Izuku sonríe con suficiencia. No me lo perdería. Y juntos, la clase 1 cruza las puertas del dormitorio, con el vapor aún elevándose de sus pieles y el fuego de la mejora aún ardiendo en sus corazones. Isla I, ala de rehabilitación. 2 semanas después el gimnasio estaba en silencio, salvo por el sonido rítmico de las suelas de goma golpeando contra el suelo pulido. Toshinori Yaji se movía con pasos mesurados y precisos por la colchoneta de rehabilitación, sin bastón ni apoyo. Su postura aún no era perfecta, y de vez en cuando sentía un espasmo de dolor detrás de los ojos, pero caminaba. Un circuito completo. Luego otro. En su tercera vuelta, David Shield levantó la vista de un panel de datos al otro lado de la habitación, silbando levemente. Bueno, maldita sea. Creo que estás haciendo trampa. Toshinori sonrió levemente. Dices eso cada vez que doy más de 3 pasos sin desplomarme. Porque hace 2 semanas apenas podías levantar la pierna, replicó David. Mírate ahora. Caminas como un maratonista cansado. No es suficiente, dijo Toshinori, deteniéndose a mitad de camino. David parpadeó. ¿Vas a decirle eso a tu fisioterapeuta? Toshinori se giró para mirarlo, respirando con dificultad, pero con dificultad. No me basta. Se movió hacia el centro del piso y se agachó lentamente, con cuidado hasta que sus rodillas se doblaron lo suficiente para caer en una postura lista para el combate. Las cejas de David se alzaron. Toshinori se quedó allí durante 3 segundos, luego 5. Se puso de pie tembloroso, pero erguido. Necesito estar más que de pie, dijo en voz baja. Necesito estar listo. ¿Listo para qué? Toshinori no respondió de inmediato. Se acercó a un banco, agarró una toalla y se secó el sudor de la frente. Por un momento, miró por la ventana. La luz del sol se filtraba y brillaba sobre el océano. Izuku ya casi está ahí, dijo por fin. Lo presiento. Está ganando fuerza más rápido que yo. Es más inteligente. Más fuerte. Pero eso no significa que no necesite ayuda. David se cruzó de brazos y su expresión se suavizó. No estás intentando ser un héroe otra vez, ¿verdad? No, respondió Toshinori.
Intento estar presente plenamente. Ya no seré el símbolo de la paz, pero tampoco seré el hombre frágil que se esconde tras el té y las metáforas. Bajó la mirada hacia sus manos, que volvían a estar callosas, más gruesas que antes. Seré el hombre del que Izuku merece aprender. Un ritmo tranquilo pasó entre ellos. David finalmente sonrió. Entonces será mejor que te apresures a empacar. Porque a este paso, te van a dar el visto bueno antes de lo que crees. Toshinori asintió con un gesto cansado pero firme. Entonces estaré listo. Toshinori apenas tuvo tiempo de limpiarse la cara antes de que la puerta de la sala de entrenamiento se abriera con un silbido. Y es exactamente por eso que estoy aquí, grandullón y tonto. Gran Torino entró como una tormenta en pantuflas, bajo, encorvado y rebosante de energía a pesar de las ojeras. Su capa se mecía al caminar, y tras su ceño fruncido se escondía una leve sonrisa burlona. Toshinori parpadeó. «Sensei». David sonrió. «Llegas temprano». «PFFFT». Dijiste que estaba de pie, no encorvado como un espantapájaros en zancos. Miró a Toshinori de pies a cabeza. «Te entrené una vez para usar un arma. Puedo hacerlo de nuevo. Esta vez. Vamos a acelerar todo el proceso». Toshinori soltó una suave carcajada. ¿De verdad crees que puedo ponerme en forma tan rápido? El Gran Torino no perdió el ritmo. No. Sé que puedes porque eres demasiado testarudo para rendirte y demasiado orgulloso para dejar que ese chico te supere sin asegurarte de que tenga el mentor adecuado detrás. La sonrisa de Toshinori se suavizó, pero su columna se enderezó. Entonces dime qué es lo primero. Gran Torino hizo crujir los nudillos. Primero, probamos lo que realmente te queda. Eliminamos lo superficial y pulimos lo importante. Memoria muscular. Sincronía. Equilibrio. Control de la respiración. Saltó al banco más cercano sin perder ni un ápice del equilibrio. No estoy aquí para hacerte pelear de nuevo. Estoy aquí para asegurarme de que nunca tengas que hacerlo. Toshinori asintió lentamente. David se aclaró la garganta. Debería despejar el resto de la agenda del día. Gran Torino le hizo un gesto para que se marchara. De todas formas, no se quedará de pie cuando termine con él. Toshinori rió entre dientes. Como en los viejos tiempos, ¿eh? Gran Torino le dirigió una sonrisa torcida. Veamos si todavía te mueves como All Might, o si estoy entrenando un perchero oxidado. Campo de entrenamiento de la UA, 5:47 AM. El cielo era de un dorado tenue, mientras el sol se asomaba por el horizonte, pintando el campo con rayos de luz cálida. El equipo de entrenamiento matutino ya estaba inmerso en sus ejercicios. El sonido de la respiración, el impacto y el movimiento llenaban el aire fresco de la mañana. Bakugo y Ochako estaban enfrascados en un intenso combate, rodeándose como depredadores. Ninguno se contuvo. Desapareció cualquier atisbo de vacilación o cortesía. Esta era una pelea de verdad, pura y dura. Ochako atacó rápido, a ras de suelo, intentando engancharle la pierna. Bakugo saltó, giró en el aire y despegó justo lo suficiente para esquivar y contraatacar. Sus explosiones eran precisas, concentradas y refinadas, no descontroladas. Él aterrizó detrás de ella, y ella giró para encontrarse con él, con la palma ya preparada para hacer un gancho. Lo bloqueó y cerró la distancia rápidamente. Demasiado rápido. Lucharon por un instante, luego, con un movimiento limpio y practicado, Bakugo la volteó y la inmovilizó contra la lona. Una mano en su muñeca. La otra apoyada cerca de su hombro. Su respiración se entrecortó. Ochako parpadeó, mirándolo, con el pecho subiendo y bajando. Tenía las mejillas sonrojadas, en parte por el esfuerzo, en parte por el calor. Bakugo la miró fijamente con los ojos fijos. Ninguno se movió. El momento se prolongó. Solo respiración. Y latidos del corazón. Kirishima salió volando por el campo y se estrelló contra una pared de entrenamiento con un ruido sordo. Todos se giraron. Se tambaleó hacia arriba, limpiándose el polvo de la barbilla. Un tenue brillo rojo aún parpadeaba en su piel. Parpadeó. De acuerdo. No sé qué fue eso, pero se sintió como algo grande. Rumi corrió hacia él, sonriendo ya. Estás al borde de algo, Red. Sigue adelante.
Kirishima bajó la mirada hacia sus brazos, magullados y temblorosos, pero más fuertes que hacía una semana. Todavía no, pero casi. Izuku corrió hacia nosotros con la toalla al cuello. Mañana lo volveremos a hacer. Kirishima asintió con los ojos brillantes. Apuesto a que sí. Cambio de escena. Dormitorios de la UA, comedor, 6:50 am. La cocina del dormitorio ya estaba en completo caos. Shinzo y Zero volteaban panqueques a toda velocidad. Kaminari cantaba con una espátula mientras quemaba tostadas. Momo había preparado suficiente café como para ingerir cafeína en medio Tokio. Tokoyami discutía con sombra oscura sobre el control de las porciones. Izuku entró primero, Rumi caminaba a su lado con un ligero rebote en su paso. Huelo proteína, anunció. La quiero toda. Guarda un poco para el resto de nosotras, dijo Mina, empujándola hacia la mesa del buffet. Bakugo y Ochako entraron unos pasos detrás del resto del grupo. No dijeron nada. Pero tampoco se alejaron el uno del otro. Hola, gritó Kaminari desde la mesa. Ese combate estuvo brutal. ¿Están bien? Está bien, dijo Bakugo bruscamente. Ochako simplemente tomó un plato y sonrió. Todo bien. Kirishima se desplomó en una silla, secándose la frente. No me siento cómodo, pero sí, buenos días. Ida se puso de pie y levantó un vaso de jugo como si fuera una copa. Por el crecimiento. Por el esfuerzo. Por el dolor futuro y los panqueques actuales. Una fuerte ovación resonó en la sala. Rumi se apoyó en el hombro de Izuku y murmuró, amo a estos idiotas. Izuku sonrió. Yo también. Dormitorios de la UA, 21:17, sala común. La sala común del dormitorio rebosaba de energía suave. Concentrada, pero no frenética. Cuadernos, tarjetas didácticas y envoltorios vacíos de bocadillos estaban esparcidos por todas partes. Los estudiantes se acomodaban en cada asiento disponible, trabajando en pequeños grupos mientras el bullicio del estudio llenaba el aire. Izuku estaba sentado a la mesa de centro, repasando un escenario de combate lógico con Shoji y Tokoyami. De vez en cuando, anotaba una fórmula o daba una explicación tranquila y segura. Momo tenía un minicírculo de tutoría con Hiro e Ida, rotando temas cada 15 minutos. Rumi yacía despatarrada en el sofá con pantalones cortos y una sudadera con capucha, una pierna rebotando perezosamente mientras hojeaba un cuaderno y el lápiz golpeaba contra su labio. Sin embargo, lo que más destacó esta noche fue lo mucho que Mina, Denki, Toru y Zero habían alcanzado su máximo potencial. Ni hablar. Sonrió Mina, comprobando su respuesta. De verdad es cierto, ¿verdad? Exacto, confirmó Momo, visiblemente complacida. ¿Quién soy yo ahora mismo? Susurró Mina dramáticamente. Denki sonreía de oreja a oreja, sosteniendo una página ordenada de notas. Bueno, no es broma, creo que por fin he resuelto este cálculo de velocidad par. Con lógica y sin pánico. No te equivocas, dijo Izuku, para confirmarlo. Tienes razón, Denki. Toru se inclinó sobre el respaldo del sofá, riendo. Les dije que el sistema de códigos de colores ayudaría. Se burlaron de mis pestañas arcoíris. Nunca fueron las pestañas, murmuró Zero. Fue que le pusiste una etiqueta de "oh, no". Esa fue la alarma de pánico. Funcionó. Izuku se reclinó ligeramente hacia atrás, asimilándolo todo. 2 semanas después, el crecimiento era innegable. No solo físicamente, sino mentalmente. Estratégicamente. Empezaban a confiar en sus instintos. Y el uno en el otro. Ya estamos llegando, dijo en voz baja. Rumi lo miró por encima del hombro, con esa sonrisa familiar curvándose en la comisura de su boca. Por supuesto que lo somos. La sala se fue tranquilizando a medida que la gente comenzaba a relajarse, cerrando cuadernos, estirándose y guardando bolígrafos. Una suave lista de reproducción sonaba de fondo, baja y relajada. Rumi se puso de pie, se estiró tanto que le hizo crujir la espalda, luego agarró su cuaderno y se giró hacia Izuku. Oye, Suku, nos vemos en mi habitación en 10 minutos. Levantó la vista. Tan tranquilo como siempre. Sí. Claro. Ella sonrió y guiñó un ojo por encima del hombro mientras se alejaba. Tengo algunas preguntas con las que quizás quieras ayudarme.
Y con eso, desapareció por el pasillo, moviendo las orejas juguetonamente todo el camino. Dormitorio SWA, habitación de Rumi, 21-28, Lemon entrando, Izuku caminó por el pasillo del dormitorio, con la toalla todavía alrededor del cuello del entrenamiento anterior, el leve dolor en los hombros le recordaba el esfuerzo. Se detuvo frente a la puerta de Rumi, levantó una mano y golpeó suavemente 2 veces. Está abierto, dijo su voz, suave y burlona. Empujó la puerta y entró, luego se detuvo. Las luces eran tenues, la habitación bañada por un suave dorado que provenía de una única lámpara sobre su escritorio. Su cama estaba perfectamente tendida, al menos por ahora, y al otro lado de la habitación estaba Rumi, de espaldas a ella, mientras se estiraba y bajaba lentamente la cremallera de su blazer ajustado. Una falda lápiz negra, medias hasta los muslos, una blusa blanca desabotonada y gafas colocadas bajas sobre la nariz. Se quitó el blazer, miró por encima del hombro y sonrió como un demonio que había descubierto su pecado favorito. Señor Midoriya, ronroneó, llega tarde a su examen sorpresa. Parpadeó, solo una vez, y luego cerró la puerta tras él con silenciosa firmeza. Así es como va esto, continuó Rumi, girándose del todo y acercándose contoneándose. Por cada pregunta que respondas correctamente, te quitas un objeto. Tiró suavemente de su corbata. Pero si te equivocas, te voy a poner las manos encima. De cualquier manera, ambos ganamos. Izuku ladeó la cabeza, con una extraña sonrisa en la comisura de sus labios. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Desde que te vi con esa camiseta esta mañana. Ella se acercó a él, le quitó la toalla del cuello y la colocó en el respaldo de una silla. Sus dedos se detuvieron en su cuello. El pulso de Izuku se aceleró cuando Rumi se acercó aún más, deslizando una mano suavemente por el centro de su pecho, deteniéndose justo por encima de su cintura. Ella lo miró por encima de sus gafas. Sus profundos ojos rojos brillaban con una diversión maliciosa. Primera pregunta, Midoriya. ¿Cuál es la raíz cuadrada de joder y averiguarlo? Apenas tuvo tiempo de reírse entre dientes cuando ella lo empujó hacia atrás, guiándolo con una fuerza asombrosa hasta que golpeó el borde de la cama. Se sentó de golpe, sin apartar la mirada de ella. Rumi se sentó a horcajadas sobre él y colocó las manos sobre sus hombros. ¿Y bien? Ronroneó. ¿Cuál es la respuesta? Izuku se inclinó y sus labios rozaron la concha de su oreja. Susurró. Se le cortó la respiración. Y entonces la blusa desapareció. Lo arrojó tras sí como si no importara, dejándose el sujetador negro transparente que se ceñía a su cuerpo, con curvas que prácticamente se desbordaban de la tela. Sus músculos se flexionaron al moverse, deslizando lentamente las uñas por su pecho, jugueteando con el dobladillo de su camisa. Correcto, suspiró. Siguiente pregunta. El cuestionario continuó. Cada respuesta era recompensada con un movimiento de la tira del sujetador, un deslizamiento del encaje, una lenta revelación de una piel tonificada y color caramelo que hacía que Izuku se sintiera borracho de deseo. Cuando le tocaba a él perder algo, ella le hacía quitárselo lentamente. La camisa, el cinturón, luego finalmente los pantalones, hasta que ambos quedaron prácticamente en nada. Rumi lo empujó contra el colchón, trepando por su cuerpo como una tormenta. Ella flotaba justo encima de él, desnuda salvo por sus gafas. Última pregunta, señor. Midoriya, dijo, deslizando los dedos por sus abdominales y la parte inferior. ¿Quiere puntos extra? Izuku, sonrojado y sin aliento, asintió con entusiasmo. Sí, señora. Sonrió ampliamente. Entonces tendrás que aprobar el examen oral. Ella se deslizó fuera de él y se quedó de pie junto a la cama, agarrando un puñado de su cabello con dominio juguetón. De rodillas, estudiante. Izuku se movió sin dudarlo, arrodillándose frente a ella en el borde de la cama. Rumi apoyó un pie en el colchón, abriéndose completamente desnuda y empapada, con su aroma impregnando el aire. Sus dedos se enredaron con más fuerza en su cabello mientras lo guiaba exactamente donde quería. Veamos si esa boca tuya es tan inteligente como tu cerebro. No perdió tiempo, aplanando la lengua contra sus pliegues, lamiendo lentamente, y luego sumergiéndose con precisión experta. Sabía a pecado y satisfacción.
como si se hubiera ganado su adoración, y él estuviera agradecido por dársela. Rumi jadeó bruscamente, sus caderas se movieron hacia adelante, frotándose contra su boca. Joder, sí, así como así. Él gimió dentro de ella, y la vibración le hizo temblar las piernas. Sus manos la sujetaron con fuerza, manteniéndola cerca, acariciando su clítoris una y otra vez, hasta que jadeó y le temblaron los muslos. Dios, te has vuelto bueno en esto, mierda, Izuku. Su voz se quebró al oír su nombre mientras se corría, con fuerza, frotándose contra su rostro, aguantando sin vergüenza, sin vacilación. Era un mar de sudor y suspiros, apretándolo contra ella mientras cabalgaba ola tras ola. Finalmente, ella soltó su cabello, jadeando con fuerza. Izuku miró hacia arriba, con los labios y la barbilla húmedos, y los ojos cargados de calor y devoción. Pasé. Rumi sonrió con suficiencia, levantándolo por la cinturilla de sus calzoncillos por supuesto. Pero mi calificación se basa en una curva. Ahora recuéstate, Midoriya. La clase ha comenzado. Rumi lo empujó hacia atrás sobre la cama, con los labios curvados en una sonrisa victoriosa. No está mal, estudiante, dijo ella, subiéndose y sentándose a horcajadas sobre sus caderas como si fuera su dueño. Pero ahora es hora de la verdadera prueba. Metió la mano entre ellos, rodeando con una mano su grueso y dolorido miembro, guiándolo hacia su entrada, resbaladiza y empapada. Frotó la punta contra sí misma, lenta y provocativamente, observando cómo su rostro se retorcía de deseo. Espero que tengas resistencia, Midoriya, susurró. Luego se dejó caer sobre él con un movimiento duro y fluido. Todo el cuerpo de Izuku se arqueó, un sonido roto proveniente del suyo era caliente, apretado, agarrándolo como un tornillo de banco, y montándolo como si estuviera tratando de romperlo. Rumi movió las caderas con rapidez y brutalidad, con las manos apretadas contra su pecho, su cabello alborotado, cayendo a su alrededor como una nube de tormenta. Sus muslos se flexionaban con cada movimiento, chocando contra los de él con un ritmo húmedo y perfecto. Vamos, cariño, jadeó. Quiero sentir esas manos sobre mí, muéstrame cuánto deseas esto. Sus manos volaron hacia sus caderas, clavándose los dedos mientras intentaba sujetarla. ¿Te sientes, también, jadeó? Mierda de Rumi. Ella se inclinó, apoyándose las manos junto a su cabeza y sintiendo su aliento caliente contra su oreja. ¿Te vas a correr solo porque estoy encima? Gruñó. Vamos, Midoriya, enséñame tu trabajo. Eso fue todo. Los ojos de Izuku brillaron. Con un impulso repentino, la agarró por la cintura, giró sus cuerpos a mitad de la embestida y la arrojó sobre su espalda. Te toca, gruñó, con la voz baja y aguda por el deseo. A ver si puedes con ello. Rumi apenas tuvo tiempo de sonreír antes de penetrarla de nuevo, duro y profundo. Su boca se abrió en un grito ahogado, sus manos volaron hacia arriba para agarrar las sábanas, mientras Izuku marcaba un ritmo castigador, sus caderas golpeando contra las de ella, el sudor goteando de su frente, cada embestida llevándola más adentro del colchón. Joder, sí, eso es, nena, dámelo, gimió ella, mientras sus piernas se envolvían firmemente alrededor de su cintura. Él se inclinó y la besó con fuerza, los dientes chocando y las lenguas batallando. Una de sus manos se deslizó por su cuerpo hasta acariciar su pecho, con el pulgar rozando un pezón mientras la golpeaba con una fuerza implacable. Eres mía, susurró contra su piel. Toda tú. Entonces pruébalo, jadeó. Lo hizo. Más rápido. Más fuerte. Cada embestida resonaba por la habitación con sonidos húmedos y perfectos. Sus gritos se hacían más fuertes, la respiración se le atascaba en la garganta, su cuerpo temblaba bajo el de Izuku. Voy a. Apenas logró decir. Él agarró sus manos y las sujetó por encima de su cabeza, clavándoselas profundamente una última vez. Ven conmigo, susurró, con su frente contra la de ella. Ella se hizo anicos. Su orgasmo la atravesó como un trueno, sus muslos apretándolo con fuerza, su espalda arqueándose. La forma en que ella se apretó a su alrededor lo llevó al límite con ella, y él se corrió con un gemido irregular, casi salvaje, enterrado profundamente dentro de ella. El mundo se ralentizó. Solo se oían sus jadeos y el latido de sus corazones.
Izuku se desplomó a su lado, atrayéndola hacia sus brazos. Rumi rodó hacia él, todavía jadeando, sus labios rozando su oreja. Creo que aprobaste, murmuró. Con honores. Él se rió, sin aliento, acurrucándose en su cuello. La mejor sesión de estudio de la historia. Extremo de limón, avance rápido hasta el día antes de los exámenes, hora del almuerzo. La mesa del almuerzo de la clase 1, se había convertido en lo que generosamente podría llamarse un caos organizado. Las bandejas tintineaban, las conversaciones se superponían y se negociaban al menos 3 intercambios de alimentos distintos, como si fueran tratos del mercado negro. Izuku y Rumi se sentaron juntos, como siempre. Rumi se recostó contra él, robando papas fritas de su plato distraídamente, sin mirar. Izuku ni siquiera se inmutó, a veces cambiándolas por algo mejor antes de que ella pudiera terminar de masticar. ¿Aún crees que no puedo comerme 6 onigiri de una sentada? Me desafió. Sé que puedes, respondió, pero sigo pensando que tu estómago no debería. Frente a ellos, Mina se inclinó hacia Bakugo, con los ojos brillantes. Entonces, ¿cuánto tiempo más vamos a seguir fingiendo que no tienes debilidad por Ochako? La mesa se quedó inmediatamente en silencio, estábamos escuchando pero tratando de no parecer obvio. Bakugo no levantó la vista de su cuenco. TCH, cállate, Pinky. Dios mío, jadeó Mina. Eso ni siquiera fue una explosión. Fue prácticamente un ronroneo. Ochako parpadeó y sus mejillas se sonrojaron un poco. Bakugo metió un bocado de comida en su boca y muy deliberadamente no miró a nadie. Mientras tanto, Kaminari intentaba equilibrar una cuchara en su nariz, y Hiro, sentado a su lado, observaba con silencioso horror. Sonrió radiante. Miren. Estoy subiendo mi concentración. No puedo creer que te encuentre atractiva, murmuró Hiro en voz baja. Kaminari parpadeó. Espera, ¿me encuentras atractivo? Hiro se puso rojo. Cállate y come tu cuchara. Shoto, sentado 2 asientos más allá, asintió lentamente y agregó. Las cucharas son herramientas esenciales para la sopa. La mesa se detuvo. Gracias, Todoroki, dijo Toru suavemente. Él asintió de nuevo. Lo estoy intentando. Shinzo, mientras picoteaba su comida, observó el caos y permaneció inexpresivo. Todos vamos a fracasar porque estás enamorado de una cuchara. Fumikage levantó un dedo. Que conste que no me apasionan los utensilios ni estoy desprevenido. Sato levantó la vista. Espera, eso me recuerda. Primero haremos lo escrito, ¿verdad? Mañana. El cambio de energía fue inmediato. Incluso Rumi se sentó un poco más erguido. Exámenes parciales, dijo Momo, dejando su bebida. Mañana por la mañana. Primero los escritos. Después, los prácticos. Se oyeron gemidos. Pensé que teníamos más tiempo. Se quejó Kaminari. Sí, lo teníamos, dijo Irida, ajustándose las gafas. Usaste las tuyas viendo vídeos de mapaches a las 2 de la madrugada. Eran educativos. Educativamente adorables, ofreció Mina. Bakugo finalmente habló de nuevo. Si alguien fracasa, no voy a cargar su lamentable trasero a través del examen práctico. Literalmente te ofreciste como voluntario para ayudar a capacitar a la gente la semana pasada, señaló Zero. Bakugo frunció el ceño. Eso fue diferente. Fui yo tomando la iniciativa. Esto es gente siendo tonta. Todo va a estar bien, dijo Izuku, tranquilo y con los pies en la tierra. Hemos estado entrenando, estudiando y tenemos planes B por si algo sale mal. Rumi hizo crujir sus nudillos. Nos van a lanzar todo lo que tengan. Y nosotros se lo devolveremos. Kirishima levantó su caja de jugo. Por no fallar. A pasar juntos, añadió Ochako. Con suerte, con bocadillos, murmuró Kaminari. Shoto levantó la cuchara. Para el uso apropiado de los utensilios. Y a pesar de los nervios, todos rieron. Porque no iban solos a las elecciones intermedias. El aula bullía con las charlas posteriores al almuerzo, en su mayoría alegres, aunque algunos estudiantes todavía murmuraban información nerviosamente en voz baja o hojeaban apuntes.
Todos parecían cansados, pero concentrados, tensos como resortes. Rumi estaba sentada en su trono, también conocido como la espalda de Izuku, cuando entraron, con los brazos alrededor de sus hombros y los ojos entrecerrados en señal de satisfacción. Espero que hoy solo sea un repaso, murmuró. No estoy de humor para más simulacros de caos. Ya no confío en los días fáciles, dijo Izuku, llegando a su asiento con serena precisión. No después de la semana de Nezu con los suelos de espuma de los fosos. O el examen sorpresa con globos de agua y sensores de presión, añadió Irida con rigidez. Todavía no sé cómo explotó mi cabello, murmuró Kaminari. La clase entró en fila, tomando sus asientos con ese tipo de movimiento nervioso que indicaba que todos sabían que algo estaba pasando. Entonces, SHK. La puerta se abrió. Aizawa entró, con la bufanda sobre la cabeza y la mirada baja e ilegible como siempre examinó la habitación, esperó a que se callaran y luego habló. Prepárense. Equipados. Se dirigen a Mach City Delta. Tienen una última clase de heroísmo antes de que empiecen los exámenes parciales mañana. Todos se quedaron paralizados. Incluso Rumi levantó la cabeza del hombro de Izuku. Mina susurró. Clase final de heroísmo. Eso es siniestro. Ochako frunció el ceño. Espera, ¿es otra cosa de Nezu? La voz de Hira era aguda y suspicaz. ¿Por qué no nos enteramos de esto en el programa? Aizawa no les dio respuestas. 10 minutos. A toda máquina. Nos vemos en el andén 2. No llegues tarde. Y dicho esto, salió. Kirishima parpadeó. Porque parece que nos van a tender una emboscada. Bakugo gruñó. Porque probablemente lo seamos. 10 minutos después, el sol estaba bajo mientras la clase 1A se encontraba preparada en el borde de Mach City Delta, una expansión urbana de edificios abandonados, autos dispersos e intersecciones medio destruidas que se extendía ante ellos como un escenario. Un viento seco levantó polvo sobre el hormigón agrietado. Sin instructores. Sin guía. Sin explicaciones. Solo un silencio inquietante y largas sombras. Bueno, ¿qué demonios es esto? Susurró Kaminari. Sin anuncios, sin equipos, sin reglas. Murmuró Momo. Hay demasiado silencio. Shinzo se cruzó de brazos. Nezu finalmente se enfureció y nos dejó en una zona de fuego real. Lo anunció. De repente, ¡tom! El suelo tembló bajo ellos. Una onda expansiva se extendió hacia afuera, haciendo vibrar el cristal. El polvo se levantó en el otro extremo de la manzana de la ciudad. Otro impacto. ¡Tom! El viento cambió. El polvo se elevó más. Una enorme sombra se movió detrás de la nube que se arremolinaba al final de la calle. Algo alto, torpe e inhumano. Izuku entrecerró los ojos. Todos, prepárense. ¿Prepararse para qué? Siseo Nina. El viento arreció, ¡boom! El polvo explotó hacia arriba cuando algo enorme apareció a la vista, pero no pudieron verlo. Todavía no. Solo la imponente figura tras la pantalla de escombros y luz solar. Esperando, observando. Respirando. Y entonces empezó a caminar. Una brisa muerta arrastra polvo sobre el asfalto agrietado. El sol está bajo en el cielo, justo por encima de los tejados esqueléticos del bloque de entrenamiento. La clase 1A está en formación. Uniformes afilados, cuerpos tensos, silencio. Sin instrucciones. Sin advertencia. Solo esa nube de polvo. Y algo detrás de ella. Entonces, un golpe sordo distante. Peso sorprendido. Otro. Peso sorprendido. Una figura comienza a atravesar la neblina arremolinada. Pasos pesados resuenan en el hormigón y los cristales rotos. Los estudiantes no se mueven. La vista se cansa. La respiración se contiene. Luego, a través de la niebla iluminada por el sol, sale Olmigt. Alto. Poderoso. Su capa se arrastra tras él como la sombra de un sueño. Su pecho se eleva con calma y control. Su mirada es firme y por un momento, el tiempo se detiene. Sin poses dramáticas. Sin puños en alto. Solo, presencia. Como una montaña que regresa al campo de batalla. Mina jadea, apenas audible. De ninguna manera, Kirishima retrocede medio paso, aturdido. De verdad.
Los puños de Bakugo se aprietan, ilegibles. Los ojos de Ochako se abren, sus labios se separan pero no dicen nada. Entonces, Shoto parpadea. Pensé que todavía estaba en la isla y... El sonido del viento atravesando callejones rotos vuelve a apoderarse de la escena y Izuku avanza, solo un poco. Sin asombro. En silencio. Él observa atentamente. Cada movimiento. Cada detalle. Las orejas de Rumi se mueven una vez. Luego 2 veces. Ella inclina la cabeza. Suku, susurra, mira sus ojos. Izuku entrecierra los ojos, solo un poco. Ni el brillo. Ni la forma. El blanco de sus ojos. Habían vuelto a verse normales. Donde antes había sangre roja y un cansancio hundido, ahora hay claridad. Nada llamativo. Nada brillante. Perfecto. Completo. Izuku no habla. Rumi tampoco. Pero ambos lo sienten. Algo es diferente. Y Olmig todavía no ha dicho ni una palabra. Da un paso adelante hacia la plena luz del sol, ahora a centímetros del grupo finalmente, habla. He estado observando. Su voz no es fuerte. Pero se oye tu entrenamiento. Tu trabajo en equipo. Tu resiliencia. Él sonríe suavemente. Has llegado más lejos de lo que jamás podría haber imaginado. Algunos estudiantes se remueven, sin saber si están soñando. Sin saber si se les permite creer lo que ven. Y mañana, continúa, tendrán que afrontar sus exámenes parciales. Los estudiantes se ponen rígidos de nuevo. La realidad se cuela bajo el asombro. Pero antes de eso, señala la ciudad que está detrás de él. Una última lección. La silueta final de una leyenda, frente a una ciudad esperando ser conquistada. El polvo se había disipado. El asombro se había desvanecido, pero no se había desvanecido. Olmig encabezaba la clase como un ancla, con la capa aún puesta contra el viento creciente. Su voz era firme. Mesurada. Esto no es un examen, les dijo, recorriendo la clase con la mirada. No estoy aquí para obligarlos ni para sorprenderlos. Hoy no. Se hizo a un lado y señaló el diseño de la ciudad simulada. Callejones, intersecciones abiertas, zonas derrumbadas, marcadores de peligro. Quiero ver lo que has construido. ¿Cómo te mueves? ¿Cómo piensas? Eso es todo. La clase todavía no sabía muy bien cómo respirar, pero los nervios se calmaron. Este no era el caos de Nezu. No era un juicio popular ni una simulación de villanos. Fue un check-in. Una evaluación del hombre que una vez sostuvo el mundo sobre sus hombros. Y así empezó la clase. Zero y Denki recorrieron el recorrido de la azotea con una coordinación sorprendente. Esta vez, Denki realmente dio en los objetivos a propósito. Mina y Toru trabajaron en equipo para realizar un ejercicio de movilidad, deslizándose entre los escombros y ayudando a los civiles con una gracia fluida. Bakugo y Ochako trabajaban en silencio. Las instrucciones de él, precisas pero respetuosas. Las de ella, eficientes y contundentes. Ahora se movía como si perteneciera al aire. Él no discutió con ella ni una sola vez. Kirishima recibió golpes y mantuvo la posición. Sus defensas duraron más que nunca. Iida era todo precisión, no velocidad por la velocidad misma, sino movimientos limpios basados en el control. Momo y Hir lideraron una célula estratégica que redirigió una ruta simulada de rehenes sin usar fuerza. Momo sonrió solo una vez. Shoji y Tokoyami gestionaron la operación de búsqueda y rescate con una calma inquietante. Sombra Oscura no atacó ni una sola vez. Y a pesar de todo, Rumi y Izuku se mantuvieron firmes. Fluidos. Coordinados. No se lucieron. No dominaron los ejercicios. Simplemente se movieron como profesionales. Olmig no los detuvo. No interrumpió. Solo observó. Y asintió en silencio. Más tarde, Moxit y Perimeter los simulacros habían terminado. El sol se había ocultado tras las afueras de la ciudad, tiñendo todo de ámbar. Uno a uno, los estudiantes salieron en fila. Cansados, sudorosos, pero extrañamente animados. Olmig se quedó al borde del camino mientras pasaban, saludando a cada uno con un pequeño asentimiento o unas pocas palabras tranquilas de aliento. Hasta que solo quedaron 2.
Izuku y Rumi se quedaron un poco más que los demás, con sus ojos todavía fijos en él. All Might se giró para irse. Toshi, dijo Izuku, deteniéndolo con suavidad. All Might se quedó paralizado. Se giró. Había un tono diferente en la voz de Izuku. Algo tranquilo. Sabiduría. Rumi se acercó a él, con los brazos cruzados y una mirada penetrante pero no confrontativa. Pareces diferente, dijo ella, sin molestarse en disfrazarse. All Might los miró. Luego sonrió. ¿Lo hago? Ambos asintieron lentamente. Sin acusaciones. Solo preocupación. All Might rió entre dientes, una risa suave y cansada. Estoy bien. Solo, más fuerte que en mucho tiempo. Lo prometo. Izuku no presionó. Rumi no parpadeó. All Might miró hacia el horizonte. Hacia los dormitorios, la escuela, las vidas detrás de ellos cuando terminen los exámenes parciales, dijo con suavidad, hablaremos más. Tienes mucho trabajo por ahora. Una pausa. Luego, suavemente. Pero gracias a los dos. Se giró de nuevo esta vez, lo dejaron ir. Pero ninguno de los dos apartó la mirada durante mucho tiempo. El sol ya se había ocultado tras los árboles cuando la clase 1 regresó de su última clase de heroísmo. El aire era más fresco por la anticipación, pero dentro de los dormitorios, el calor inundaba cada habitación. Sala común, 18:42, se quitaron los zapatos. Se dejaron caer las chaquetas. Se enjugó el sudor con los gemidos de adolescentes exhaustos. No puedo sentirlo todo, murmuró Kaminari, boca abajo en el sofá. Creo que eso se llama crecimiento, respondió Hiro secamente, arrojándose una botella de agua a la cabeza. Bakugo se dirigió directamente a la cocina, mientras hurgaba en la despensa. Momo, siempre sereno, sacó un cuaderno y declaró con calma. Última sesión de estudio en 30 minutos. Si tienes lagunas, ahora es el momento de remendarlas. Zero, Mina y Toru inmediatamente se desplomaron en una pila de estudio con ella, medio estudiando, medio agitándose. La cena esta noche fue un esfuerzo de equipo. Sato se encargó de los platos principales con Shoji respaldándolo. Mina picaba verduras, demasiado rápido, con estilo, mientras Ida daba una charla muy seria sobre proporciones nutricionales. Nadie le hizo caso. Pero él siguió. Bakugo añadió una mezcla final de especias a la sopa, como si fuera el movimiento final. No arruines el arroz, le murmuró a Kaminari. Nunca la cago, ay. Caliente. Desde la mesa, Rumi sonrió. Hay que respetar la quemazón. Izuku ayudó a Momo a mover libros y despejar espacio, mirando de vez en cuando la pizarra, todavía cubierta de fórmulas de último momento. Los platos tintinearon. Se oyeron risas. Bakugo aceptó a regañadientes un cumplido. Incluso Tokoyami dijo algo casi poético sobre alimento antes del juicio. Eran ruidosos. Desordenados. Vivos. Juntos. A medida que la cena se desvanecía en la sobremesa, los grupos se distanciaban. Momo repasó fórmulas clave con Hiro y Kaminari. Kirishima e Ida dirigieron un resumen de último momento sobre regulaciones y ética. Tokoyami estaba sentado junto a la ventana con una taza de té, sumido en sus pensamientos. Zero y Ochako tuvieron un concurso de preguntas y respuestas de bajo riesgo que terminó en un intercambio de bocadillos. Rumi estaba sentada acurrucada en el sofá, con las orejas moviéndose y el cuaderno en su regazo. Izuku caminaba lentamente cerca, murmurando puntos clave en voz baja y mirando de vez en cuando para ver cómo estaban todos. La mayor parte de la clase estaba llegando a su fin. Algunos se habían ido a ducharse o a preparar sus uniformes para el día siguiente. Unos cuantos seguían estudiando en silencio, con los subrayadores parpadeando sobre las páginas. Rumi se reclinó contra el sofá, con las piernas levantadas, mirando la suave iluminación rebotar en el techo. Realmente estamos aquí, dijo en voz baja. Izuku, sentado a su lado, asintió. Lo somos. Ella giró la cabeza y sus ojos rojos encontraron los de él. ¿Estás nervioso? Lo pensó. Luego negó con la cabeza. En realidad no. Confío en nosotros. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios. Igual. Desde la ventana, Shoto dijo rotundamente.
Me olvidé de estudiar para el examen escrito. Todos se giraron. ¿En serio?, preguntó Toru. Parpadeó. Eso era una broma. Una pausa. Lo fue. Siguieron risas. Incluso Bakugo sonrió con suficiencia. Las luces se atenuaron. Los libros se cerraron. El silencio se instaló. En el silencio compartido, un sentimiento se apoderó de todos ellos. No miedo ni pavor. Solo preparación. No eran perfectos. Pero estaban listos. Mañana lo demostrarían. Fin del capítulo.